Bueno, muy bien, vamos a continuar. Ahora queda para analizar un par de textos que son bastante, no polémicos, bien claros, pero profundos, ¿verdad? Profundos. Cristo nos redimió arriba, en la página 3 arriba dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que hecho por nosotros maldición, porque en Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amigo lector, o lector, ahora no es lector simplemente, usted está aquí. El análisis de esta carta nos muestra que el apóstol Pablo entabló la lucha con aquellos cristianos judíos que creían que todo cristiano, junto a la fe en Jesucristo, si quería salvarse, también tenía que recibir la circuncisión. Estos cristianos se apoyaban entonces en la ley del Antiguo Testamento, que dice que la circuncisión es obligatoria para el pueblo de Dios. Por lo que podemos ver, aparentemente habían impresionado mucho a las iglesias de Galacia, de manera que allí la ley se consideraba necesaria e imprescindible complemento de Cristo. Por Gálatas 1:6 al 9, 3:1 al 5, bueno, ahí dice: estoy maravillado, y dice: sea anatema. Después dice dos veces, mire, vamos a Gálatas, porque ¿saben que cuando el estilo literario de un escritor, o de X escritor, repite dos veces la misma frase, no estamos hablando de una declaración así nomás, no es un simple arranque de excitación y bronca. Dos veces quiere decir que ahora él está dando una declaración muy meditada. Gálatas capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, ahora pongan atención la condición de tercera clase que él pone. Vamos a hablar con la directora. Versículo 8, un chiste. Mas si aún nosotros, sí, condición de tercera clase, indicando que él se pone como ejemplo, y lo hace muy bien, hermanos, lo hace muy bien. Hoy también nosotros, los pastores, líderes, o quien esté comunicando y predicando la palabra de Dios, también tiene que decir como dijo Pablo. Y ustedes saben, los que me conocen de 10, 15 o 12 años o menos, que continuamente estoy diciendo que el día que en alguna de las clases del seminario o en el culto en San Luis o aquí en Montevideo yo predico algo que no está en la Biblia, usted se tiene que poner de pie y decir: Héctor, no estás predicando la palabra de Dios. Y lo puede hacer perfectamente, y no le va a caer ninguna maldición por tocar al ungido de Jehová. ¿Me explico? Usted tiene la autoridad por Dios, no de juzgar o hacer juicio preconcebido, pero sí aprobar o desaprobar actitudes erróneas de los hombres con respecto a la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Corintios. El espiritual todo lo juzga. Ahora, no es hacer juicio preconcebido, eso es pecado. Es simplemente aprobar o desaprobar la actitud de los hombres. Alguien viene, está en pecado, fehacientemente, dejó su esposa, está haciendo esto, aquí y allá, está haciendo cualquier cosa, y yo le digo: mire, hermano, usted está en pecado. Por ahí ustedes me escuchan y me dicen: Héctor, ¿quién eres tú para decir que él está en pecado? Yo no soy nadie. La palabra de Dios ya le está diciendo a él que está en pecado. Entonces lo que yo hago es aprobar o desaprobar esa actitud en base a la palabra de Dios. Claro, hay que conocer la palabra de Dios para eso. Y hoy el infantilismo espiritual y el analfabetismo bíblico ha inundado nuestras iglesias y se ha perdido la autoridad bíblica. No es posible que en Montevideo nos invadan ciertos apóstoles y profetas diciendo herejías literales, y nadie se pone de pie para decir: Señor, mire, usted habla lindo, bonito, usted tiene una cobertura no sé de qué, pero es espectacular, pero yo quiero decirle que usted no está predicando la palabra de Dios, lisa y llanamente. Claro, lo van a tratar como endemoniado. Van a venir dos patobicas grandes y lo van a sacar para afuera. Bueno, por lo menos usted sacó a dos para afuera y no están escuchando verdura. Algo es algo. Hermanos, hemos perdido la autoridad bíblica.
El relativismo moral es una cosa, pero el relativismo escritural es lo que hoy está pasando. Mira, dice, bueno, yo no lo veo tan así, tal vez Pablo quiso decir algo. Él está diciendo, si aún yo, condición de tercera clase, versículo 8, si aún nosotros, suponiendo que Pablo lo hiciera, y ojo que Pablo era la autoridad, pero dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea anatema. Y mira lo que vuelve a decir, verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es una declaración meditada, no un simple arranque de excitación para decir cierta frase. 2 veces está diciendo, la cosa es meditada. Él recibirá la consecuencia por lo que está haciendo. Nunca vemos en la Biblia, maldición cae por ósmosis o porque le tocó. Bajo ningún concepto la Biblia dice eso. Seguimos nosotros ahora. Dice, bueno, por Gálatas 1, 6, 9, 3, 1 al 5, cuando dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente? Cuidado con esta frase, y quiero poner énfasis en esta frase, oh Gálatas tontos. Hermanos, la fascinación, que la palabra evaskane en griego, la palabra evaskane, que es un verbo bastante raro, ¿verdad? Es una actitud del hombre quedar hipnotizado con algo, de boca abierta. Más o menos cuando alguien queda fascinado con respecto a X cosas de la vida o del diario vivir. Él dice, ¿cómo es posible que alguien los haya fascinado cuando ustedes deberían ser inmunes a todas las extravagancias que andan los gnósticos o los judaizantes golpeando nuestras iglesias? Nosotros como cristianos, hermanos, deberíamos ser inmunes con una fe inquebrantable, sólida en la palabra de Dios. Pero hoy viene cualquier viento de doctrina, hermanos, o cualquier libro coreano que podamos leer por ahí, aunque hay libros buenos coreanos, pero hay otros que no son tan buenos. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces cualquier libro que me emociona, ya lo predico el día domingo, y ya le doy un poco de énfasis en la semana, y ya lo propongo como una doctrina. Hay que tener cuidado. Mire, 1 Juan 4:1 dice, amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y explica el por qué. Porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. ¿Qué debo de hacer con los espíritus? ¿Qué me dice por acá? No. 1 Juan dice, amados hermanos, no creáis a todo espíritu. Lo primero que me pide, en un modo subjuntivo, pero con la partícula negativa no, que lo convierte en imperativo automáticamente, es no crean. Y es lógico y es obvio el argumento. Si usted cree, ya no prueba. ¿Me explico lo que digo? Si yo creo, ya no pruebo. Y la primera premisa en 1 Juan 4:1 es, amados hermanos, no creáis a todo espíritu. Entonces no creo, no quiere decir que tengo que decir que es diabólico o es malo, simplemente no creo. No quiere decir lo opuesto, no creo, quiere decir simplemente no lo acepto como verdad todavía, hasta que no pase por los filtros. Nosotros damos un taller que se llama Profetas y Profecías, y mostramos cómo el don de profecía o cualquier mensaje tiene que pasar por 15 filtros de la palabra de Dios. Pero hoy no estamos filtrando nada. Y por no filtrar, a veces somos como el avestruz, como el ñandú, que anda comiendo piedras, bulones, tornillos, botones de la camisa de la cuerda, y después no hace la digestión. Nosotros tenemos que aprender a comer bien y sólido, y tener un mensaje sólido para compartir también. Pablo está enojado. Oh Gálatas tonto, ¿cómo es posible que se dejaron embaucar cuando Cristo había sido presentado tan claramente ante ustedes? Seguimos leyendo. Sabemos que Pablo, preocupado y conmovido al enterarse de ello, se esfuerza para hacerle cambiar de opinión. Toma sus firmes argumentos de la misma Torá, la ley,
que sus oponentes. Al igual que ellos, apela a lo que está escrito. Versículo 10, la cita es Deuteronomio 27, 26. Le puse en negrita allí. No nos olvidemos que la maldición de la ley es la maldición de Dios, pues Dios pronuncia esta maldición sobre los transgresores de la ley. Todos los hombres caen bajo esta maldición, pues, ¿quién de ellos ha cumplido siempre la ley? La misma pregunta se trata de manera más elaborada en Romanos 2. Todo el que cree poder hallar la vida por medio de la observancia de la ley, debe saber que en el momento en que la transgreda, la maldición le alcanzará. Lo leímos en Gálatas 3, 24 al 26. Gálatas 3, 10. Gálatas 3, 13. Maldito el que no permaneciere en todas las obras de la ley, lo que está escrito en la ley. Bueno, dice ahora, pero existe una muy buena noticia para aquellos que se han acercado a Cristo y han recibido el Evangelio en sus corazones, y es que el Evangelio anuncia el mensaje gozoso de que Dios nos ha librado de esa maldición. Lo ha hecho por medio del Mesías, de Cristo Jesús, pues éste nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Ven la palabra hecho por nosotros? Es el elemento sustitución acá, La imagen de redimir, que es la palabra lutrón o apolutrosis, que quiere decir rescatar, soltar por precio, o por precio y darle la liberación a un esclavo. La imagen de redimir o de rescatar, habla por sí misma. Estábamos bajo la maldición, como los esclavos están bajo su amo. Solo pueden librarse cuando alguien viene y paga el precio del rescate. El precio que Cristo pagó, mire esto, por nuestra liberación de la maldición, consistía en que Él se hizo maldición por nosotros. Ahora note esto, por nosotros significa en nuestro lugar o para nuestro bien. Seguimos leyendo. Y aquí nos encontramos con uno de los puntos centrales del Evangelio. Mira el pizarrón aquí. La sustitución. Hermanos, hoy se conoce más la obra de X escritor, la obra de X cantor o cantante, pero no se está conociendo la obra de Cristo. Cuando hablamos del nuevo pacto y no los 8 pactos que había en el Antiguo Testamento, que involucraba el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no estamos entendiendo qué es testamento. Y Hebreo me dice que tiene que morir el testador para que usted tenga el beneficio. Tiene que morir para que se solucione el problema que había entre Dios y el hombre, porque va a condenar a todos. Entonces envía a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros podamos tener la redención. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían el pecado. Solo cubrían. Y cuando el sumo sacerdote una vez al año expiaba el pecado de él y el pueblo, colocaba un simple pagaré arriba del pecado, pero seguía estando. Y esa deuda, dice Hebreos 10, versos 2 y 3, que se hacía memoria de los pecados. ¿Cómo que se hacía memoria de los pecados? ¿Cómo se entiende? Muy sencillo. Siempre el pecado estaba, hasta que Cristo no vino y murió en la cruz. El pecado seguía estando. Ahora pongan atención en algo. Usted debía un dinero, yo debía un dinero. Vamos a imaginar que usted me debe dinero. Entonces viene a fin de año y me dice, Héctor, no puedo pagar. No se hagan problema, extendemos un pagaré. Ustedes dicen, realmente no puedo pagar, es imposible, porque esto no se podía pagar, era imposible. Entonces hay un sacrificio, se extiende un pagaré. Y viene el año que viene, y el otro año, y me dice, Héctor, yo no puedo pagar, no se haga problema, extendemos otro pagaré por otro año. Y así sucesivamente, cada año se hacía memoria del mismo pecado que nunca se borraba, más los nuevos que estaban. Hasta que viene un amigo suyo, y me dice, ¿cuánto debes? Uy, debo tanto. Muy bien. Toma, yo pago, no debes nada. Y toma, te doy arriba para que pongas en la cuenta. Ese es nuestro amigo Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de maldiciones generacionales o la guerra espiritual que vamos a hablar ahora enseguida, nosotros lo que estamos haciendo es invalidando el sacrificio de Cristo, anulando el poder sobrenatural especial de Jesucristo en la cruz para el nuevo pacto. Nunca el nuevo pacto tenía el alcance que tenía
o mejor dicho, nunca el antiguo pacto tenía el alcance que tenía el nuevo pacto. Alcanzaba a todos, a judíos y a gentiles. Aparte traía la regeneración en el corazón, porque dice, no más en piedra, ahora las escribiré en tu mente y en tu corazón. Eso es la regeneración. Ha traído la iluminación, porque dice en Hebreos, y el nuevo pacto dice, nunca más su hermano enseñará a su prójimo diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué causa? Porque todos pueden llegarme a conocer. Pero ha traído también la justificación, porque dice el texto, y nunca más, bueno, el griego tiene una doble negación, nunca, jamás, nunca me acordaré de sus pecados al decir nuevo pacto, porque el nuevo pacto que es Cristo con su bendición y no maldición, Cristo en su bendición, llevando la maldición en la cruz de Calvario, nos ha colocado en una posición de justificados. Y pongan atención a esta palabra. Perdón es decir, cantera, yo te perdono. Justificación es decir, cantera, yo no veo nada. ¿Escuchó lo que dije? Perdón es decir, te perdono porque me rompiste la lapicera. La justificación dice, yo ni siquiera veo lapicera. Porque la justificación es una declaración de Dios hacia el hombre, que dice, te estoy mirando ahora a través de la sangre de Cristo, no veo nada, no veo nada. ¿Y sabe lo que hacemos nosotros con las prédicas de la maldición? Empezamos a ver todavía cosas. Dios dice, no veo nada. Y nosotros decimos, sí, el sacrificio de Cristo fue bueno, fue excelente, pero hay que ayudar un poquito. Entonces, anulamos el concepto sustitución, anulamos la perfección del sacrificio de Cristo, porque si tengo que anular maldición, entonces Cristo no cortó todo, no llevó todo. Es verso de algún versículo de la Biblia. Hermanos, nuestra posición en Cristo es que Él nos ha colocado como hijos de Dios sin las maldiciones de la ley. Hemos sido llamados para que heredase la bendición, como dice Gálatas, la bendición de Abraham, porque él creyó por fe y usted y yo hemos creído por fe sin obrar en ninguna ley. Seguimos leyendo un poquito más. Dice la sustitución. Cristo se colocó en un lugar donde la maldición hacía su trabajo más destructor. ¿Escuchó esta frase? Después de la palabra sustitución en mayúscula. Cristo se colocó en el lugar donde la maldición hacía su trabajo más destructor. Él llegó a ser lo que nosotros éramos. Llegó a ser un maldito. Tomó sobre sí la maldición con todas sus consecuencias. Escuche bien esto. Para que nosotros participáramos en la bendición de Abraham. Gálatas 3:14, que ya lo leímos. Hermanos, Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, usted y yo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, eso es cortar la maldición y traernos bendición. Por esta razón, un cristiano nunca podría estar bajo maldición, porque se vale del gran sacrificio, el único y perfecto sacrificio, que nos pone en una posición de redimido y no de maldito. Y siempre que se valga del sumo pontífice, estará en esta posición de bendito. Ahora bien, Cristo podía hacer este sacrificio porque Él mismo era sin pecado y por lo tanto no pertenecía a los malditos por la ley. Hizo este sacrificio dejándose crucificar, pues es característico de un crucificado, según la palabra de Deuteronomio 21:23, que es un maldito. Maldito todo el que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. Todo el que es colgado en una cruz pertenece a la categoría de los malditos. Sin ser un criminal, es contado entre los criminales malditos. Una ofrenda destinada al Dios y depositada en el templo tiene en Grecia el nombre anatema. En la Septuaginta la palabra significa especialmente lo que queda librado a la ira de Dios, lo que queda entregado a la destrucción. Sirve pues como traducción de una palabra hebrea que se traduce por consagrado anatema. Es un dato adicional. Con el significado de anatema, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, Corintios, ahí dice Gálatas 1, Romanos, Apocalipsis. Miren, hemos concluido con el estudio de la palabra maldición y sacamos entonces en conclusión que la maldición sigue al pecado. ¿Escuchó bien? La maldición sigue al pecado. En el Nuevo Testamento no es tan frecuente como en el Antiguo Testamento, y cuando aparece rige para los falsos maestros y sus seguidores. Nunca aparece la palabra maldición en el Nuevo Testamento.
usted lo tiene acá, para personas X. O que le cayó porque le cayó, tercera, cuarta, décima, que le cayó algo. No, quien se portaba mal ya automáticamente recibía la consecuencia de su comportamiento. Por eso aparece en 2 Pedro 2:14, para los apóstatas de Hebreos 6:8 y también para los cabritos de Mateo 25:41. Pero nunca está dirigida para los cristianos, y le digo algo más, ni para las generaciones de los porvenir. También vemos que a los cristianos no les está permitido maldecir a sus prójimos, es decir, les está prohibido hacer lo que solo le corresponde a Dios. Bendecirán a sus enemigos que los persiguen. Vamos a la página 4. Tiene un título que dice: ¿por qué el abuelo y no Dios? Comenzamos un tema interesante en cuanto a lo que es la transmisión de las maldiciones y la culpabilidad del hombre juntamente con el libre albedrío del hombre. Desde un comienzo el hombre se quiso sacar la responsabilidad de sus acciones pecaminosas. ¿Escuchó bien esto? Siempre así fue. Siempre así fue. Y ahora dice, desde un comienzo el hombre se quiso sacar la responsabilidad de sus acciones pecaminosas y de alguna manera delegárselas a cualquier otro, sea a quien sea y como sea. Observemos lo que aconteció con los primeros habitantes del universo, Adán y Eva. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13, ya todos conocemos cuando Dios se presenta y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no sabía dónde estaba, solo pregunta para que se dé cuenta Adán dónde está parado. No solo dónde está escondido, sino dónde está parado delante de Dios. Entonces allí en Génesis 3 se describe una serie de preguntas y respuestas muy significativas que nos describen cómo primero el hombre, luego la mujer, ambos se sacan la culpa del pecado que ellos mismos habían cometido. Mire bien, el hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No dice comió mi papá porque papá no había. Nótese que dice yo y no ningún otro. No solo se sacó la culpa pasándosela a la mujer, sino que al decir la mujer que me diste, está insinuando que también la culpa la tiene Dios, porque le podía haber dado a otra mujer que no procediera tan mal. Siempre la mujer tiene culpa. Bueno, un chiste malo. Hermanos, déjenme decirle algo. Cuidado con esto, porque nosotros siempre escuchamos esta frase: pequé porque el diablo me engañó, pequé por la vieja naturaleza, pequé por el viejo Adán, pequé por el viejo yo, pequé por el viejo Leite, pequé por todos los viejos. Ahora, hermanos, imagínense a Adán presentándose ante Dios, le dice: Dios, el viejo Adán me empujó. Y dice: muchachos, sos el primero. ¿Qué te pasa? Tenés razón, me había olvidado. Y dice: bueno, entonces pequé por la vieja naturaleza. Sos nueva naturaleza. Bueno, entonces pequé por una maldición del abuelo. No tenés abuelo. Sos un nieto frustrado. Dios mío. No tiene a quien... ¿Y qué va a decir? No puede decir nada porque él pecó porque decidió pecar. Es lo que vamos a leer ahora. La mujer responde a la pregunta de Dios diciendo: la serpiente me engañó y yo comí. Ahora, yo comí. También la mujer decide: yo. No fue otro sino ella misma. Como verán, la culpa ahora la tiene también la serpiente. Y la serpiente no tiene a más nadie para echarle la culpa. Ahí está, arrastrándose. Permítame decirle algo que veo en el texto de Génesis. Mire bien, Adán y Eva no tenían abuelo, ni mucho menos, falta un menos allí, ni mucho menos bisabuelos. Ni siquiera tenían la vieja naturaleza de Adán, dado que no habían pecado aún, ni siquiera había otro Adán. Sino lo que sí tenían era libre albedrío para poder decidir por sí solos. No eran robots, sino que Dios quería que decidieran y actuaran por amor. Y acá hay una frase un poco sarcástica, ¿no? Me pongo a pensar si muchas veces este sistema de maldición en los mismos cristianos no será una hermosa herramienta para suavizar los pecados reales y actuales que se cometen. Y así, de esta manera, tratar de no ser tan culpables y malos. Es más fácil decir: fue una influencia que me empujó a pecar, que decir: lo hice porque decidí pecar. Y hoy
como estamos en un sincretismo, como estamos en una filosofía muy especial, humanista, y una infiltración de nueva era dentro de la iglesia, es más fácil echar la culpa a cualquier situación que decir yo soy responsable. La Biblia, a todos los malditos, a todos, desde Deuteronomio, Éxodo 20, 34, Número 16, todo, siempre los hizo responsable a ellos. Y ahora viene un pasaje muy especial, pero muy especial. Ezequiel 18. Pero muy especial. Y le voy a decir algo, hermanos. Destruye, literalmente, lo ficticio de las maldiciones generacionales. Pero destruye, escuche bien lo que estoy diciendo, aniquila, destruye todo lo que es maldición generacional, porque es totalmente ficticio. Yo sé que suena fuerte esto, ¿verdad? Leites. Sí. ¿Te puedo hacer una...? Dale. Esto también de Ezequiel 18, también Jesús mismo tiene un argumento que los discípulos hablaban en Juan capítulo 9. Sí, ¿cuál era? Cuando él le dice que los discípulos dicen, ¿quién pecó, él o su padre? O sus padres. Sí. Ahí les tira como también... Era lo que ellos creían realmente. Por eso viene también, Sí. acá está la respuesta. Sí. Exactamente, porque ellos creían que ciertos pecados que tenían eran por causa de que había... ¿Quién pecó? Este o su papá. Y él dice, ninguno de los dos. Ahora vamos a ver justamente eso. Gracias, Winston. Vamos a Ezequiel 18. Ahora pongan atención y lapicera en mano, porque hermanos, yo no he visto un capítulo tan claro para destruir y aniquilar de alguna manera, muy efectivamente, todo sistema de maldición generacional. Pero pongan atención. Y el capítulo está dividido como en sección, por eso yo lo quiero mostrar bien. Capítulo 18 dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Eso está en Jeremías 31 también. Ahora, el dicho es muy conocido. El dicho es obvio. Está preguntando, él está argumentando y Dios está contestando, y a partir de ahora está argumentando para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento, porque está hablando de que nunca más se tendrá que usar este refrán en Israel. Está hablando a partir de Cristo, porque se usaba en el tiempo Pero iba a llegar un momento que como Cristo iba a llevar toda la maldición de la ley e iba a ser responsable a cada uno en particular, entonces se profetiza, y se profetiza muy bien de parte de Dios. Es Dios el que dice, nunca más se tendrá que usar este refrán en Israel. Ahora, la razón es, porque el dicho era muy bueno. Pero verso 3 dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más, fíjese lo categórico, nunca más tendré por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pongan atención, esa. El alma que pecare, esa. No el hijo, ni el nieto, ni el bisnieto. No existe eso en la Biblia. Hemos inventado cosas para querer acomodar otras cosas. Nunca dice la Biblia que se pasan las maldiciones. Ahora, ¿refranes a modo de tradición? Bueno, el refrán es un dicho, es un adagio, es un proverbio. Pero lo llevaban de tradición en tradición, ¿así? Sí. En el Antiguo Testamento se usó y se usó fuerte. Pero a mí lo que me interesa no es lo que se está usando, sino lo que se va a dejar de usar. Porque hoy lo que me preocupa, y el que me conoce sabe que soy bastante exquisito con la palabra de Dios, porque así el Señor me ha llamado, para estudiar gramática española, gramática griega, y ver exactamente lo que dice. Entonces soy muy asqueroso muchas veces. Realmente sí, así es. Pero lo que está diciendo aquí es categórico. Yo he aprendido hoy, hermanos, en la observación, y yo no observo si se equivoca en un verbo, en una preposición, conjunción, o dijo Jericó en vez de Jerusalén. No me interesa eso. Porque equivocación vamos a estar equivocándonos continuamente hasta que Cristo venga. El problema es la tergiversación de la doctrina. Eso sí es un problema. Después de equivocarnos nos vamos a equivocar todos los días, a cada rato, continuamente. Pero cuidado, que no sea
para tergiversar la palabra de Dios. Cuidado con eso. Hoy no estoy solamente analizando lo que dicen, estoy analizando lo que no dicen de mi Señor. ¿Escuchó lo que dije? Porque hoy están escondiendo mucho, hermanos. Un día estaba en Buenos Aires, realmente el Señor habló fuerte en ese culto y casi que me estaba mostrando algo, pero concreto. Un predicador estuvo como media hora diciendo tantas cosas lindas que era impresionante, era una máquina de tirar cosas impresionantemente lindas. Es el tiempo de Dios para Uruguay, y que esto, él decía Argentina, y que Dios tiene grandes cosas para usted, y que Dios le ha puesto como cabeza y no cola, y es más que vencedor, y usted tiene que tener mentalidad de reino, y no suelte palabras rema, y bla bla, y bla bla. Media hora sí, y bla bla, y bla 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 bla. Y yo decía, una barbaridad. Entonces me puse a analizar, che, lo que el tipo dice es todo verdad, pero todas verdades sueltas, fuera del contexto. Y me puse a pensar, ¿qué es lo que no me está diciendo de mi Señor? ¿Por qué no habla nada de la vida eterna, de Cristo, de la justificación, de la regeneración? ¿Por qué no habla nada del arrepentimiento, de la fe, de la conversión, de la restitución? ¿Por qué no habla cosas doctrinales? Entonces tiraba frases sueltas. Clac, 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 clac. Y si usted las leía, usted dice, son versículos, está bueno. Pero no decía nada. Un mensaje hueco. Claro, vos te sentías tan agrandado en ese culto, salías, pero increíble como salías. Pero llegás a tu casa, encontrás el recibo de la UTE y no querés más a la iglesia. El primer problema se va, porque eso dura como la manteca en el hocico del perro. No dura nada. Es entusiasmo para 2 horas. Llegás a tu casa, te encontrás con la realidad, o tu esposa te dice, querido, ¿cómo estás? Me siento engrandecido y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Sí, mira, acá está el recibo, que es una gran cosa. Mañana hay que pagar. Yo digo, qué filistea y circuncisa eres tú, oh amada mía. Pero yo era en versión 60, mi esposa. Hermano, hay que tener cuidado. No es lo que se dice. Ahora hay que mirar muy bien lo que no están diciendo del Señor. Están ocultando. Y Pablo dijo que no quería hablar palabras muy elocuentes, ni agrandadas, ni nada por el estilo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, la palabra vana es en el griego kenotei, que quiere decir para que no se desvirtúe la cruz de Cristo, para que no se empiece a ver desdibujado mi Señor. Hoy no estamos mostrando claro a Cristo, hermanos. Mire cómo sigue el versículo ahora. Verso 5. Y pongan atención ahora porque va a narrar una persona que, mire el verso 5. Y el hombre que fuere justo, porque va a narrar una persona excelente, mire bien, excelente, que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas camine y guarde mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Y alguien puede decir, sí, pero ¿y si justo le toca una maldición del abuelo? No. Él está caminando con Dios. Él está haciendo las cosas bien. Pero ahora cambia la escena. Y mire bien lo que hace. Porque va a mezclar las escenas. Verso 10. Por eso comienza el verso 10 con más. ¿Qué es más? Pero, conjunción adversativa, cambia de escena. Pero, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robo, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestar interés y tomar usura. Pregunta del millón, ¿vivirá este? Qué pregunta, ¿no? ¿Sabe lo que dice Dios? No vivirá. Todas estas abominaciones las heredó del abuelo. No. ¿Qué dice su Biblia? Las hizo. Por eso no vivirá. Él las hizo. No lo recibió de papá. Él las hizo. De cierto morirá.
¿Qué dice? ¿Cómo termina el 13? Su sangre será sobre él. No la sangre del abuelo, ni de papá, ni del bisabuelo. Su sangre será sobre él. Ahora en el 14, mire lo que hace en el 14. Qué picardía el escritor. Y Dios, porque es Dios el que está hablando. Pero si éste engendrare hijo, el cual, y acá viene la clave, viere. ¿Usted escuchó esto? Él está en un ambiente espantoso. Espantoso. El pibe nace y es espantoso. Pero mire, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos. Esto es lo que se llama resiliencia. Él se crió en un ambiente que papá, mamá, el hermano, era un desastre. Lo llevaba muchas veces de chiquito para hacer campana, el hermano mayor para robar. Pero él dice, decido con mi Señor, decido no seguir más este camino. Ahora mire este muchacho lo que pasa. 15. No comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie. La prenda no retuviere, ni cometiere robos. Al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo. Apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere. Guardare mis decretos, y anduviere mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto morirá. Hermanos, solo un tono irónico. ¿Dónde estaba nuestra Biblia cuando nos mentían con las maldiciones? Esto es un tono irónico, pero la realidad es, ¿dónde está la Biblia cuando nos predican cosas que no están en la Biblia? Tiene que estar abierta. No importa quién le esté predicando. Hermanos, usted tiene que llegar a su casa. Tal vez hoy no, está cansado, es viernes y todas las locas pasiones que pasan una semana. Muy bien, pero mañana sábado, usted tiene que agarrar este taller. Y tiene que agarrarlo bien, porque lo estamos masticando rápidamente. No estamos masticando, estamos pastando. Después hay que empezar a rumiar. Entonces usted tiene que agarrar este taller y empezar a estudiarlo versículo por versículo. ¿Me explico lo que digo? Usted no puede estar recibiendo como cierto todas las cosas. Eso es un gravísimo error que nosotros tenemos. Todos tenemos que analizar todo, hermanos. Pablo lo pidió. Los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice Hechos 17, versículo 11. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Muy bien, buena disposición. Pero escudriñaban cada día para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y ojo que el que está narrando eso es el doctor Lucas. Y no está enojado con los bereanos que están desconfiando de Pablo. Está diciendo, estos son más nobles que a los que estaban en Tesalónica. La razón que los coloca en una posición especial de nobleza en cuanto a mentes abiertas, no de estirpe de dinero ni nada por el estilo, no la nobleza allí la palabra, sino es que ellos están no con malas intenciones, simplemente no creyendo, lo que dice 1 Juan 4:1, no creyendo, para después analizar y probar a ver si las cosas son así. Los bereanos lo hicieron. Y se dieron cuenta que el hombre Pablo, que había venido escapado de noche de Tesalónica, 80 kilómetros al sur, estaba diciendo la verdad. Porque Pablo exponía, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos. Y ellos decían, vamos a ver si lo que dice este Pablo es verdad. Ahora, no es malo eso. Se nos ha enseñado que si usted me juzga a mí, está tocando el ungido de Jehová. Y hemos visto, y yo he visto en 32 años de creyente, ungidos de Jehová no tocados porque están untados. Y no me exija decir con qué líquido están untados. Y te mandan un encuentro todavía. Sí, hay terapia de grupo también, que ahora lo vamos a ver. Ahora, vamos a seguir. Dice el versículo 13. Perdón, el 17. Este no morirá por la maldad de su padre, cierto vivirá. Ahora, cambiamos la escena de nuevo, verso 18. Su padre, escuchen bien el verso 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. ¿Sabe que no se transmite nada? Porque uno dice, che, el pibe anda bien,
Así que si el pibe anda bien, le va a pasar bendición para arriba. Si no se arrepiente, no. ¿Pueden traer un ambiente lindo de gloria a un cristiano en la casa de que hay inconversos? Claro que sí. Por chapa van a recibir bendiciones muchos paganos que están en casa. ¿Me explico lo que digo? Eso es correcto, lo dice la Biblia. Pero aquí hay algo personal. El papá es un desastre, pero tiene un hijo que ve todo eso y dice, no papá, yo voy a hacer las cosas bien. Y ahora dice el papá, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá, el hijo no, el hijo anda bien, él morirá por su maldad. Ahora viene una pregunta del millón, verso 19. Y si dijeres, buena pregunta, muy buena pregunta, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Ahora, déjeme ser un poco irónico. Los que hablan de maldiciones generacionales no están leyendo Ezequiel, no están leyendo Gálatas, no están leyendo lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte, no están leyendo lo que dijo Pablo a los romanos, que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. No están leyendo lo que dice Romanos 6.14, que el pecado fue destruido, anulado para que usted y yo no sigamos siendo esclavos del pecado. No están leyendo lo que dice Romanos 6.14, que el pecado no se enseñoreará del hombre, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué están leyendo? Están leyendo 4 o 5 versículos y no se mueven de Éxodo y le dan la interpretación que ellos quieren, sin una hermenéutica, sin colocar análisis exegético de las palabras, porque yo no estoy inventando nada, usted lo puede buscar en el Google. Se desconecta del Facebook, entra al Google. Un chiste para la cámara, porque hay chilenos y venezolanos que van a estar mirando el video en YouTube. Ahora, la idea es, todos pueden entrar aquí y mirar esto. Hermanos, nosotros tenemos que ser y tener celeridad en el estudio de la palabra de Dios. Pero están mirando 3, 4 versículos que dice, te va a caer la maldición hasta la tercera y cuarta generación. No te va a caer nada. Dios seguirá enojado hasta la tercera, cuarta generación, 10ª generación de los que le están aborreciendo. De los que están haciendo las cosas bien, Él seguirá bendiciendo a todos. Pero mire cómo viene ahora la mano. Verso 19. Si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Qué es por qué? Gramaticalmente. ¿Por qué? Aquí es clave. ¿Qué es por qué? Conjunción consecutiva, explicativa y argumentativa. Principalmente explicativa. Porque siempre, si usted utiliza el porque, es porque va a explicar. Algunos llegaron tarde porque perdieron el ómnibus. ¿Me explico? Bueno, va a explicar. Porque el hijo no llevará el pecado de su padre. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. ¿Qué drama hay? Dice el Señor. ¿Escuchó? Hay una pregunta. Y Dios contesta la pregunta. Y si dijeres, y vuelvo a repetir, es buena pregunta. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Respuesta. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, fíjese el énfasis, vivirá. Casi que Dios está diciendo, muchacho, ¿cuál es el drama? Tiene que vivir. Verso 20. El alma que pecare, esa, no otra, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Ahora yo me pregunto, ¿no están leyendo los de las maldiciones este versículo? ¿No están leyendo lo que dijo Cristo, Pablo, Pedro? El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él, no sobre otro. 21. Mas el impío, mire ahora lo que dice. Porque no es siempre no es siempre maldito o siempre bendito. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Maldito siempre maldito. Y bendito siempre bendito. Ahora pone otro ejemplo. Y el ejemplo es categórico. Porque si el
el que está en desobediencia, que está recibiendo todas las consecuencias del pecado, decide volverse a Dios, Dios dice, qué bueno hijo, te estaba esperando. Verso 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, ¿los heredó? No, los hizo. Y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, ¿sabe cuál es el dictamen de Dios? De cierto vivirá, no morirá. Y uno dice, cortó la maldición, cortó la maldición. No, dejó de pecar. ¿Me explico? Le cortaron la maldición, fue a un encuentro tipo terapia de grupo, lo sentaron, le hicieron preguntas retrospectivamente a ver si de chiquito era pecador y robaba bolitas o hacía algo por el estilo. Entonces cortó un par de maldiciones, alguna le habrá quedado chiquita, no te da para perjudicarte mucho. Entonces ahora dice Dios, ahora sí, menos mal que están ayudando a Cristo, bien me gusta, sigan. No, se corta todo porque Él dice, no quiero más esta vida. Por eso no me preocupa cuando los cristianos me dicen, pero le dices, ¿no crees que tu vecino está bajo maldición? Debe estar. Pero no me está preocupando la maldición, me está preocupando su salvación. ¿Cuánto conoce la ventana 1040? ¿Conocen? ¿Cuánto conoce la ventana 3197? Es la ventana del Tano Barreto que está al lado de casa. Una ventana grande. Y al costado dice Besares 3197. Dos casas. Claro, todos queremos ir a la 1040, pero hasta que yo no empiece también por la 3197, está en la misma condición que los que están en el norte de África, en Marruecos, Ceuta, qué sé yo. Cuidado, hermanos, porque la idea es que si elijo libertad seréis verdaderamente libres. Enseguida voy a mostrar en pocos minutitos el tema de las guerra espiritual, cuando me invitaron a ir al cerro a atar al hombre fuerte de Montevideo. La primera vez que me invitaron, yo dije que no iba a ir. Al mes y medio, más o menos un mes y 10 días, 15 días, volvieron los hermanos, estábamos en la calle Cerro Largo, ¿te acordás? Que estábamos en escuela. Yo estaba ahí en la oficina, me acuerdo, y volvió dos hermanos que me conocían con dos que estaban de visita. Qué raro, un mes y medio. Dice, no, Víctor, queremos invitarte para ir al cerro de Montevideo, para atar al hombre fuerte de Montevideo. Ahí ya no aguanté. La primera vez aguanté. Tuve demonio propio. Mucho. Demonio propio, no dominio propio. Demonio propio. Y me aguanté piola. Pero la segunda vez no me pude aguantar. Entonces le dije en tono muy sarcástico, ustedes me están mintiendo. ¿Cómo que te estamos mintiendo? Sí, me están mintiendo, porque lo fueron a atar hace un mes y medio atrás y lo ataron con violines, o lo ataron, o se les soltó, fueron a tomar mate al cerro, algo pasó, me están mintiendo ustedes. Hace 32 años que escucho que se está atando el hombre fuerte en Montevideo. Vamos a atarlo bien. Vamos a dejarlo en locas pasiones, hermano. Vamos a conseguir una cuerda de barco de esa de puerto. Lo envolvemos bien. Hacemos una guardia 222, y 3 días se queda uno, 3 días el otro. Hace 32 años que lo estamos atando, hermano. O lo estamos atando con violines, o hay algún infiltrado que va de noche y lo desata, le da unos mancos, no sé, alguien está currando acá. Vamos a dejarme lo capaz. Entonces cuando yo le dije, ustedes me están mintiendo, enseguida le dije lo que dice la Biblia. Yo no ato al hombre fuerte, mucho menos a Satanás. Eso lo va a hacer Cristo y lo va a atar por 1000 años cuando Él quiera. Yo suelto a Cristo, porque tiene que la palabra de Dios correr y ser glorificada. Y Cristo tiene que entrar en los corazones entenebrecidos para que cambien de modo de vivir. Y si elijo libertare, se termina el esguince de tobillo, todas las locas pasiones de las maldiciones. Cristo es principal. Mire cómo sigue ahora el tema. Versículo 21. 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. ¿Cómo? Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Eso es lo que Cristo ha hecho. Cuando en Hebreos 8, versículo 11, 12, 13, dice, y ahora nunca más me acordaré de vuestros pecados. Se está diciendo justificación. Nosotros podemos ir a Dios y no tenemos que estar recordando o pagando algunos pagarés o matando algún sacrificio. Hebreos 10, 19 dice que si yo entro al cielo, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió,
No tenemos que esperar una vez al año. Cada 3 minutos, 40 segundos yo entro al Señor y digo, Señor, perdóname. Y según 1 de Juan 1:9, automáticamente si confieso, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Interesantísimo, hermanos. Por eso dice, si Él se arrepiente, se terminó. Pero mira que hizo maldades, se terminó. Porque la sangre de Cristo borra todo. Seguimos con el argumento, verso 23. ¿Quién oyó la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de su camino? Claro, es lo que Dios está esperando. No quiere la muerte. Si Él quisiera la muerte, los mata y punto. Pero Él está retardando su promesa para que todos procedan al arrepentimiento. 1 Pedro 3:9. Verso 24. Mas si el justo... Mire, para el otro lado ahora. Yo dije, maldito siempre maldito no corre, pero bendito siempre bendito tampoco corre. Verso 24. Mas si el justo, andaba bien el muchacho, pero dice, se apartare de su justicia, y cometiré maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión. Ojo que dice su rebelión, con que prevaricó, y por el pecado que cometió él, no el abuelo, ni el papá, ni nadie. Por ello, ¿ven? Por ello, por esa causa, por su pecado, morirá. Y dice ahora, termina la sección, el versículo 25 en adelante, dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor. Ahora, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino. ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad. ¿Recibe la iniquidad? ¿La transmite la iniquidad? ¿La recibe por ADN la iniquidad? No, hermanos, haciendo, habla de conducta. 1 Pedro 2:12. Nunca nos olvidemos lo que dijo Pedro y Jesucristo lo había dicho en capítulo 7. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, mundo, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. No es que mis buenas obras los va a salvar, pero va a abrir la puerta para que digan, che, Leita, ¿dónde vas vos? ¿Dónde vas? Yo te veo medio raro, que sí, que no. Le abrimos la puerta para que acepten a Cristo. Tienen que aceptar a Cristo. Hermanos, haciendo iniquidad, Él morirá. Por ello, Él morirá por ello. ¿Por la iniquidad que recibió? No, que hizo. Morirá. Y apartándose el impío de su impiedad, que hizo, y haciendo, haciendo, según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. ¿Usted ve la terminología, los verbos? No, esto está para analizar cada verbo, ¿verdad? En el hebreo, en la Septuaginta del griego, pero es simplemente, Él está haciendo. Recibe la iniquidad. ADN recibido por transmisión de maldición generacional. Nunca va a encontrar eso en la Biblia. Lo que va a encontrar es que el hombre es responsable de su conducta. Y por su responsabilidad, ahora recibe la consecuencia, que es la maldición. Bueno, termina el argumento. Dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere de la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. El Señor dice, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, mire ahora cómo termina. Yo juzgaré a cada uno. ¿Escuchó bien eso? Según los caminos del papá o del abuelo. Según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo sacará su iniquidad cuando se arrepienta? ¿Cuándo cortará su maldición? Cuando empiece a hacer las cosas bien y se arrepienta. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, echad de vosotros. O sea que la responsabilidad es suya y mía de sacar lo que nos sirve. Es como dice Colosenses capítulo 1 en adelante, ¿verdad? Echad de vosotros todas estas cosas, pasiones vergonzosas, bla, 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 bla. Bueno, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos, otra vez me pide, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Increíble. Ahora, ¿qué se está leyendo? No sé lo que se está leyendo. Le confieso sinceramente, hermanos, y no es ironía ahora ni sarcasmo, no sé lo que se está leyendo con estos libros que lo único que hacen es tergiversar la doctrina básica de la justificación, regeneración, iluminación y sustitución, anulando la obra efectiva de Cristo. Una locura, hermanos, una locura. Bueno, quiero ir ahora a la página 5, porque quiero mostrar un verbo. Tengo 16 minutos, pero voy a tomar menos para mostrar el verbo porque es muy fácil. Aquí está el verbo, no está el verbo aquí. Vamos a escribirlo. El verbo es apekdusame. Usted no tiene las notas, así que no tiene que escribir nada. Apekdusamenos. Es un participio presente de la voz media. Es complicado porque en el español no hay voz media. Mire esto. Es apekdusamenos. Ustedes saben, los que son estudiantes de griego, saben que la terminación menos, por lo general eso es un participio. Bueno, miren, cuando dice guerra en Cristo aquí, pongan atención, hermanos, lo que dice, la guerra de Cristo en el Nuevo Testamento. Es Jesús el que juega un papel preponderante como el guerrero divino venciendo a las tinieblas. Su victoria sobre los demonios anticipa la conquista final del maligno. Maligno y adversario que es más espiritual que material, y usted ya lo sabe porque lo dice Efesios 6:10, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y así todo esto. Bueno, escuchen, Jesús, en su lucha contra los poderes del mal, murió en la cruz porque se atrevió a ser obediente a la voluntad del Padre, hasta la muerte. Hermanos, hay un libro que anda dando vuelta por acá, por donde ahora ya no hay más en las librerías, que dice que Jesucristo, escuche bien, no podía pecar. Por eso dice el argumento del libro, muy entreverado, que Jesucristo no fue tentado, fue probado. Y yo pongo en mi libro, no señorito, si Jesucristo no fue tentado, entonces no es mi representante de vida y no tengo quien me represente y no tengo a quien imitar. Y cuando dice que él no podía pecar, yo vuelvo a poner, no señorito, no es que no podía pecar, decidió no pecar. Amén. Hay premisas que se toman equivocadas y se va torciendo la cosa. Él es mi ejemplo de vida, hermanos. Fue tentado en todo, pero sin pecado. 100% hombre y 100% Dios. Seguimos leyendo. Aquí más que en cualquier otro momento se percibe el poder de la unción del Espíritu de Dios sobre él. Yo lo puse en subrayado. El combate victorioso de Jesús contra todos los poderes demoníacos del mal consiste en su resistencia a las muchas tentaciones que recibió y además su absoluta fidelidad al Padre. Juan 8 le puse ahí, uno de los tantos versículos, dice: mi Padre siempre está conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada. De esta manera, Jesús es el modelo máximo para la iglesia en su conflicto con los poderes del mal. Tenemos que comprender muy bien que todos los poderes espirituales están bajo el control de la obra creadora de Cristo. Colosenses 1:16. Analicemos. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, yo sé que está medio complicada la cosa ahora con el tema de la gramática, pero rápidamente se lo voy a decir. En el español se habla en voz activa. ¿Qué quiere decir? Yo digo Juan predica el Evangelio. Juan es el sujeto del verbo, predica es el verbo, predica ¿qué? El Evangelio, complemento directo del verbo. Muy bien, Juan predica el Evangelio. Los norteamericanos, el inglés, habla en voz pasiva. Por lo tanto, la frase sería: el Evangelio es predicado por Juan. Pero el griego tiene una voz que no existe ni en el inglés, ni en el español, ni en el latín, que es voz media. Algo muy parecido, pero nada que ver, son los verbos reflexivos que nosotros utilizamos para tratar de hacerlo como ejecutando y recibiendo la acción. Porque la voz media en el griego, el sujeto ejecuta y recibe la acción. Es como que yo dijese: hoy de mañana yo peiné para mí. Usted no habla así, te dice: yo me peino. Bueno, la voz media es ejecuta y recibe la acción.
El verbo está en voz media. Y cuando un verbo está en voz media en el griego, claro, te dice Héctor, nos estás copiando un montón de cosas porque por ahí no sabemos griego. Bueno, póngase a estudiar griego. No, de todos modos usted lo puede buscar en el Google. Se desconecta del Facebook y se conecta al Google, y ahora hay muchas Biblias y muchas explicaciones del griego, de los participios y todo esto, y hay mucho material. Bien, si el verbo es de ida y vuelta, despojando es el verbo apektusámenos. Es lo que yo le puse aquí. Analizar el verbo despojando, del griego apektusámenos, es un participio de la voz media. Esto indica que el sujeto está como apropiándose de la acción, o sea que ejecuta y recibe la acción. Por lo tanto, Cristo, aquí viene la clave, despojó a los enemigos también, despojándose de sus estúpidas pretensiones que querían frustrar el plan de salvación. Esto de la guerra espiritual usted sabe cómo viene la mano. Ya sea tanta vuelta manzana, y de aquí, se tira aceite acá, y se pone piedritas en forma de punta para los pueblos y todo esto así. Hoy hay un montón de cosas medias raras que están al borde del fetichismo. Yo no he visto a Pablo entrando en Atenas, la ciudad más pagana de la historia, llena de demonios por todos lados. Tenían un Dios de repuesto los tipos, al Dios no conocido. Para cómo nos predicó en la sinagoga, entró al Areópago, templo de Ares, Dios de la guerra. el dios de la guerra, de la mitología griega. Capaz que usted ni yo ni entramos ahí. Capaz que usted diga, no, esto no es para mí, me van a atacar los demonios, me van a robar los zapatos, qué sé yo, no sé, no entra, acá no es. No, acá ni entre Pablo, yo no entro. O entramos y ponemos a darnos 7 vueltas a la ciudad y todas las locas pasiones. Bueno, Pablo entró y empezó a predicar, y hasta el argumento fue un filósofo griego llamado Arato, que había hecho un poema llamado Fenómenos del tercer siglo antes de Cristo, porque él lo citó y dijo, ¿qué les pasa, muchachos? Si vuestros propios poetas también escribieron somos linaje de Dios. Y los atenienses se codeaban y decían, che, ¿este Pablo dónde lo sacaron? Yo pensé que en la del cárcel leía la Villique, en la Charoná, pero el tipo ha estudiado. Claro, había leído el poeta Arato, que había escrito un poema que se llamaba Fenómenos, escrito en el tercer siglo antes de Cristo, y les predicó con eso. Ahora, es increíble cuando hablamos de guerra espiritual las extravagancias que están habiendo hoy en día. Cuando Jesús no hizo guerra espiritual, Pablo no hizo guerra espiritual. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque si alguno me dice, pero que leíste, no hay que orar. ¿Cómo que no hay que orar? Claro que sí. Lea las cartas de Pablo, continuamente está pidiendo que oren por él para que la palabra de Dios corra y sea glorificada entre vosotros continuamente. Pero no hay que hacer guerra espiritual, porque el que tira dardos es el enemigo. En Efesios 6:10 al 14, cuando dice, y después de acabado todo estar firme, ¿recuerdan eso? En la gran galería de la armadura del cristiano, ¿verdad? Del soldado, la palabra stenai, acá está, stenai, quiere decir después de acabado todo estar firme. Stenai quiere decir, es un término que indicaba de estar de pie en la victoria, pero con el pie sobre el cuello del ya vencido. No solo indicando la victoria, sino la humillación del vencido. Esa era la imagen, eso es el verbo stenai. Y nuestra posición, dice Pablo en Efesios 6, justamente el pasaje que se habla para guerra espiritual, es el pasaje que me pide que no haga guerra espiritual. Que la mejor guerra espiritual que yo puedo hacer es aplicar y poner en práctica toda la armadura de Dios, la fe, la justicia, el evangelio, la palabra, la buena obra, la oración. O sea que no es atacar o hacer guerra, es estar firme en santidad. ¿Saben cuál es la guerra espiritual que hizo Cristo? Lo estamos mirando en Colosenses 2:15. Y vaya que le dio un golpe fuerte a todas las potestades y principados. ¿Sabe cuál fue? No escuchar las estúpidas pretensiones del enemigo. Y cuando digo enemigo tiene que sumar todo. Porque los herodianos querían que cayera. Los fariseos también. Los saduceos también. Los escribas también. Los dos partidos filosóficos de la época, los epicúreos y los estoicos también. Los judíos también. Los gentiles también. Los propios discípulos.
le tentaron. Más los demonios, más Satanás. No hubo quien no estuviese tratando de frustrar el plan de salvación. ¿Sabe la guerra espiritual que hizo Cristo? No escuchó las estúpidas pretensiones, aunque fue difícil para él a veces, ¿eh? La última tentación no solo pensó no morir, se lo solicitó al Padre. Padre, yo no quiero morir. Padre, si tú puedes escoger otro medio de salvación, escógelo. Yo no quiero morir. Pero, Padre, no me hagas caso, ¿eh? Son locas pasiones, cosa mía. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Me escuchó bien? Más que nunca sabía el ataque de la tentación. Más que nunca sabía lo que era apagar los dardos del enemigo, hermanos. Un ángel viene para fortalecerle en ese momento. Más que nunca sabía lo que era el ataque de Satanás y los poderes de este siglo. ¿Quién no lo va a saber más que Cristo, hermanos? Pero también sabía lo que era estar y vivir en plena y completa sujeción y obediencia al Padre siendo hombre. Si quería podía destruirlos a todos. Pero como hombre dijo, yo hago la voluntad del que me envió y termino la obra. Fíjese lo que dice. Lo primero que vemos, más abajo del versículo, es que fue su rechazo a los reclamos de los poderes a ejercer su control sobre Jesús, lo que constituyó su victoria sobre ellos. Pero al ser crucificado Cristo, los poderes fueron las víctimas de sus propias pretensiones. Jesús, aún frente a la muerte, negó su obediencia y su lealtad a los poderes. Jesús venció a los poderes, despojándose. Usted dice, pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice que los despojó a ellos. Despojó a ellos cuando Él se despojó de las estúpidas pretensiones. Cuando el enemigo sabe que no puede hacerlo caer, su estrategia queda desbaratada y expuesto a pública vergüenza. Es interesante. ¿Usted quiere hacer guerra espiritual? Guerra espiritual es santidad, hermanos. No estoy diciendo que no hay que orar siempre. Y no hay que restar nunca minutos de oración, hay que sumar. Y hay que seguir orando por nuestro país, pero no hay que pedir perdón por nuestro país. Hay que seguir orando por nuestros vecinos y nuestros gobernantes, pero no hay que pedir perdón para que Dios los perdone. Tenemos que ir con la palabra de Dios para que ellos se arrepientan. Hay cierta doctrina que no es correcta. Aunque usted está pensando, pero en Daniel 10, Daniel pidió perdón, y Moisés pidió perdón, y Abraham pidió perdón, y José pidió perdón. Eso lo hicieron 5 personas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, nadie pidió perdón por la ciudad. Cada uno se arrepentía de su propia maldad y de su pecado. En Cristo, todos somos responsables, cada uno en particular. ¿Que puedo orar por mi vecino? Ni que hablar, lo debo de hacer. Pero debo de orar para que el Señor vaya allanando el camino, para cuando yo vaya con la palabra de Dios, entonces Dios ya empezó a trabajar. Entonces Él ató el perro Rottweiler y no está haciendo el tuco, porque siempre dice, estoy diciendo el tuco, se me quema, no lo puedo entender. Entonces el tuco lo terminó. El perro se fue para el fondo, preparó el camino. Tal vez llegamos al momento justo cuando hay problemas en el hogar, con la esposa, con los hijos, laboral, enfermedad, y justo yo llegué en un momento clave para mostrarle lo que es Cristo en su corazón. Ahora muchos están de brazos cruzados, orando de que Dios pida, de que Dios perdone a los mayores que ya murieron. Mire usted, somos tan espirituales que nos volvemos espiritistas. Clamando a espíritus muertos. No, hermano, usted tiene que orar por los vivos y tenemos que predicarle a los vivos. Entonces, la gran pregunta, nos preguntamos, ¿cuál es el secreto de la victoria de Jesús sobre los poderes? Sin duda, fue su obediencia incondicional a la voluntad del Padre que le permite a Jesús rechazar los reclamos idolátricos de los poderes que también exigían su obediencia. Interesante. Guerra espiritual es santidad con mi Dios. Si queremos realmente hacer guerra espiritual, entonces sigamos predicando a Cristo, hermanos. Porque si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Y no estoy anulando ni rechazando que hay demonio, está Satanás,
Hay poderes, hay principados, hay potestades, hay un montón de cosas. Usted no puede vivir sin ellos. Sí, sube el ómnibus. Usted sube el ómnibus y dice, permítame, señor guarda, me deja despejar el área. ¿Qué va a hacer? Y no quiero viajar con demonios a esta casa. Usted no puede vivir sin ellos, pero no puede vivir con ellos. Es otra cosa. Pero según salga 18 y elegido, ahí nos encontramos los cristianos que están los demonios, están caminando, que yo piso una baldosa y me saltará más alto un demonio. Ya lo sabemos, hermano, pero no me asusta. Tengo que seguir predicando a Cristo. Esa es la realidad. ¿Que hay personas endemoniadas? Sí, hermanos. Me ha tocado liberar a docenas de ellos. Claro que sí. Pero no hay que hacer caso a esas cosas o poner énfasis. Pablo habló un solo versículo en Efesios que hay principados, potestades y tinieblas. 4 palabras en un versículo. Pues se han hecho el libro grueso de 10 centímetros. ¡Qué capacidad de invención! Si la Biblia, y a Dios le plació, no revelamos un mundo espiritual que existe y es complicado, por algo será. Así que sigamos sirviendo a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Hay una hojita ahí que está el nombre. ¿Por dónde va la lista? Porque el segundo viernes de junio tenemos un taller también interesante y yo quiero llamarle, invitarle a que también venga. No solo venga con el tema de las maldiciones. Cuando hablemos de santidad también quiero ver la misma cantidad de hermanos en esta sala.